Liz Tarot patrocina La Séptima Puerta. Consultas de tarot terapéutico con Liz Tarot. Sus sesiones de tarot se enfocan en el crecimiento personal y el empoderamiento de tu vida. Liz Tarot es una profesional de los métodos alternativos del tarot, experta en tarot terapéutico y evolutivo. Sus consultas de tarot para el crecimiento personal y espiritual te ayudarán y aconsejarán cómo salir del estancamiento, trabajando tu parte interna para seguir evolucionando. También hace lecturas de tarot adivinatorio, así puedes ampliar tus posibilidades sobre todo lo que te preocupa. Puedes ponerte en contacto con ella por Instagram en Liz Tarot o a través del correo electrónico liztarot@gmail.com. También puedes pedir información en el teléfono 622 59 96 13. Liz Tarot patrocina este programa. Experiencias y testimonios. Entrevistas, accidentes, muertes y desapariciones sin resolver. Fenómenos paranormales. Investigación. Espacio dirigido y presentado por Laila Kanji. El misterio es una puerta a lo desconocido, la búsqueda incansable de respuestas. Es conocimiento, porque cuando estás recorriendo el sendero del misterio, sea como investigador o como espectador, estás aprendiendo constantemente. Porque todos tenemos mucho que aprender, algo que aportar y muchísimo que compartir. El misterio, la historia y la investigación se dan la mano en La Séptima Puerta. Cruza la séptima puerta y vive el verdadero misterio. Si queréis poneros en contacto con el programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com, sustituyendo las T's por un 7. Podéis seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, iVoox, Twitter y Twitch como La Séptima Puerta. Recordar sustituir las T's por un 7. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches familia, otra semanita más aquí en La Séptima Puerta. Hoy por fin tenemos, después de un largo tiempo, a uno de nuestros fieles amigos, colaboradores de La Séptima Puerta desde Venezuela, nuestro amigo Graciano Alexis Blanco. Buenas noches, Graciano. Buenas noches, Laila, gracias por la invitación y bueno, como en casa. Bueno, es un placer y además eres uno de esas personas, ¿no?, que forman parte de La Séptima Puerta, como que esas viseras que tiene la puerta, tú eres una de ellas, no puede faltar. Y además hoy vamos con un tema interesante porque vamos a hablar de tu tierra, de Venezuela, de esos lugares enigmáticos, misteriosos y con un aire, ¿no?, un aire misterioso, que ocurren cosas fascinantes, y yo creo que a la gente le va a gustar mucho, Graciano. Claro que sí, de norte, sur, de este y oeste, todos los sitios encantados, mágicos, misterios y enigmas. Bueno, pues ¿por cuál empezamos? Porque hay tantos que, no sé, a mí me viene, por ejemplo, uno que me ha llamado mucho la atención, Graciano, no sé si te parece bien empezar por El Dorado, porque me ha llamado mucho la atención ese lugar y la historia que tú has vivido allí, la ciudad perdida, ¿no?, donde los indígenas tenían atesorado el oro, esta comunicación que tuviste con ellos. Cuéntanos, porque es una historia apasionante y un lugar increíble. Sí, bueno, recuérdate un poco a los radioescuchas que cuando la época de las conquistas, muchos, vamos a decir, ciudadanos españoles vinieron aquí a la zona de la América buscando esa ciudad perdida que se llamaba El Dorado. Entonces, bueno, fracasaron muchas incursiones a nivel de lo que era la zona como tal, y hoy día, todavía sigue existiendo gente buscando ese lugar maravilloso que es El Dorado como tal. De hecho, en el estado de Bolívar es la zona más antigua del planeta Tierra, el macizo guayanés. Entonces, es una de las primeras épocas de la formación del planeta. Entonces, ya te podrás imaginar todos los enigmas y misterios que surgen a raíz de lo que es esa geología de los primeros estadios de la Tierra. Entonces, yo tuve la oportunidad
de poder hacer una incursión en esa zona. Y todo comienza, te voy a narrar porque esto es una historia bien interesante, que Sí. yo saliendo de uno de los aeropuertos de acá muy próximo a la ciudad, todo comienza que cuando vamos a salir en el vuelo, la avioneta donde yo me iba a trasladar a El Dorado, muy próximas a las pistas de aterrizaje, que muchas de ellas son muy corticas y que los pilotos tienen que hacer muchas maniobras, la avioneta, vamos a decir, la batería no funcionaba de la avioneta. Entonces ya empezaban las señales. Yo decía, bueno, pero, ajá, ¿cómo es eso de que yo me voy a trasladar un par de horas de vuelo hasta una selva y ya me empieza a aparecer un problema que es la batería? Entonces, bueno, no lo vas a creer, buscaron otra batería, como un carro, como un coche, y buscan otra batería, logran y entonces comenzamos el vuelo. Era un vuelo muy tormentoso, había una tormenta muy fuerte, pero pudimos llegar a la zona de muy próximo al Dorado. Llegamos al Dorado y ahí yo hice contacto con esas personas que son los mineros, son explotadores de oro y diamante. Entonces yo iba a un estudio que tenía que hacer desde el punto de vista ambiental y todo lo que tenía que ver con preservación de algunas especies también y todo lo que es la fauna y la flora. Lo cierto es que ellos me acompañan en la incursión, pero resulta que cuando yo estoy con ellos, uno de los que va manejando, porque andábamos 4 en un carro que lo íbamos a desplazar de un lugar a otro para ya lograr ir al puerto del Dorado y remontar un brazo de uno de los ríos principales para llegar a la zona donde vivíamos, la zona selvática. Pues resulta que este señor se transportó entró a un estado de trance y soltó el volante del carro y empezó a tocar un tambor y entonces el carro empezó a girar y fuimos a parar debajo de otro carro. Entonces con la suerte de que no salimos lesionados, nada. Ok, pasamos el susto y continuamos nuestra travesía. No transcurrieron un par de horas en esa inmensidad de la noche con las luces de las estrellas. Nuevamente este señor se vuelve a detener y ahora esta vez es posesionado por un demonio. En ese momento yo me le acerco y entonces él me dice, mi reino no es de este mundo y a ti te quedan pocos días de vida y a tu familia también. Me lo dijo así. Pero y yo Graciano, le dije, ¿qué cosas te pasan? De verdad, increíble, ¿eh? Uf. Sí, en el universo el que rige todas las cosas es ese ser algo. Se corta. Pues nada. ¿Qué pasa? Sigue. Ajá. Entonces, bueno, este ser, cuando yo le digo eso, que el que tiene la potestad de decidir sobre mi vida es ese ser supremo. En ese momento se desvaneció y se cayó ese señor al suelo, se desmayó. Es como decir un desalojo espiritual o un desalojo energético que yo hice en ese momento. Continuamos la marcha, llegamos al puerto. En el puerto abordamos una pequeña embarcación y comenzamos a remontar el río arriba. Por cierto, andaba yo con un tigrero. Un tigrero es vamos a decir, un chamán, o vamos a decir un entendido en los temas esotéricos, místicos de las tribus. Tuvo que enfrentarse con un tigre. Y al someter al tigre o matarlo, darle muerte, los dientes del tigre se lo colgaba aquí vamos a decir, en el cuello. Y eso le daba jerarquía como un piachi o como un chamán como tal. Continuamos el viaje y él me dice que íbamos a ver cosas maravillosas. Las mariposas preciosas de colores azules, unos azules preciosos. Luego continuamos nuestra marcha y la propela de la embarcación donde íbamos se dañó. O sea que cuando parte del río tuvimos que hacerlo nunca nos salimos de los brazos pequeñitos de los ríos, de los afluentes, porque era peligroso, por la cantidad de peligros a nivel de tembladores y peces que pudieran atacarte, como las pirañas. Entonces, eso era una cosa interesante porque llegamos al lugar, después remontando horas y horas, llegamos así muy avanzada la noche, llegamos al lugar de emplazamiento
Ese era un lugar, digamos, del punto de vista mágico, encantado, porque ese señor tenía una choza y el dueño, pues, del lugar donde vivíamos, y allí él tenía un montón de frascos con colores y él invocaba a los muertos. Él era una persona que era muertero, invocaba a esos muertos. Madre mía. Sí, o sea, es todo un proceso de que te permite, tú estás solo, o sea, tú estás indefenso, pero tú tienes confianza de lo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces él me introdujo en ese mundo paranormal, de esos fenómenos esotéricos, del mundo del más allá, cómo él se comunicaba con los muertos. Entonces él hacía un pase allí, en un estado de hipnosis profunda, y los muertos hablaban a través de él. Entonces es una impresión, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Otra de las cosas. Cuando nosotros estábamos en el lugar que dormíamos en, vamos a decir, las hamacas o los chinchorros, ahí estábamos a la intemperie, se nos acercaban los animales, pero una de las cosas que él me dijo es que siempre habían criaturas infernales o de otra naturaleza que llegaban en las noches y se posaban arriba de las cabañas donde nosotros estábamos. Ahí tuve la oportunidad de conocer un poco lo que era la leyenda de los hombres tigres y de las transmutaciones de las brujas. Entonces me hablaban de que uno de los que estaba allí, por cierto, era, vamos a decir, el nieto de uno de los que pertenecían a las tribus de los hombres tigres. Era una forma de transmutación que ellos hacían. Pero también me hablaron de esas señoras que lograban producir en un ectoplasma a través de un viaje astral y transformarse en un pájaro. Y eso es una práctica muy común que hacen los chamanes a través de una serie de rezos y a través de una serie de vamos a decir, de la toma de plantas para lograr esos estados de transmutaciones en ese orden de ideas. Bueno, fue una experiencia bastante interesante porque aparte de eso, después con el tiempo, mira lo curioso que ocurrió aquí. Yo dije que fue como una maldición, Mayra, y no me gusta decir la palabra, pero luego ese señor llamado Henry, él se consumió, se murió. Y otro de los que andaba allí tuvo un accidente automovilístico y también falleció. Y un, vamos a decir, un topógrafo o decir un perito del que hacía análisis de la tierra, el hijo se lo ahorcó. A la esposa le dio cáncer y él, en estos días finales, él murió también. Entonces yo decía, bueno, ¿pero qué es esto? A ver, Graciano, sí, es que yo estoy aquí con la boca abierta y seguro que todos los que nos están escuchando, porque los que ya te conocen, ¿te acuerdas que dijimos una vez, Graciano, qué pasa allí donde vas? Es increíble, pero es que para situarnos que yo me entere, porque claro, todo está en el estado de Bolívar y en las selvas amazónicas, ¿no? El Dorado, o sea, todo esto es una mezcla, ¿no? O sea, que vamos a hablar en esta parte de todo, ¿no? De las leyendas de los hombres tigres, de las transmutaciones de las brujas, del dorado, de estos indígenas. Y una cosa que te voy a preguntar, ¿las personas con las que tú ibas pertenecían a aquella zona o te acompañaban como tú, que iban también a hacer lo mismo, a investigar allí? Solamente iba un topógrafo, un estudioso de los temas de la tierra que me acompañaba. Era un compañero que yo tenía, pero el resto eran de la zona. Entre ellos los indígenas, que era vamos a decir, el tigrero o el pemón, que era el que nos acompañaba. Bueno, de hecho, otro de los detalles, cuando íbamos en la embarcación, alguien se le ocurrió la brillante idea de encender un cigarrillo, con la mala suerte que la cerilla, o vamos a decir, la mecha, cayó en la boca del tanque de gasolina y se estaba encendiendo la lancha donde yo venía. Pero vamos a ver, tú tienes una suerte, tú tienes un ángel. Sí, entonces ya yo me estaba preparando para saltar de la embarcación, porque es que manejamos los rápidos. Yo tenía mi chaleco, pero yo decía, bueno, yo me lanzo, pero estamos los rápidos, que hay muchas piedras. Yo decía, bueno, en algún lado voy a caer, digo yo. Pero entonces otro de los que estaba allí, la brillante idea le tiró le puso la mano a la boca del tanque y le sacó el oxígeno y se apagó. Entonces, mira, muchachas, fueron cosas bien interesantes a nivel de lo que fue esa parte. Pero te voy a lanzar eso con lo otro de la leyenda del Dorado, porque resulta que es una zona muy interesante, todo el estado de Bolívar, porque ahí están los tepuyes. Los tepuyes son unas, vamos a decir, unas formaciones geológicas con una vegetación exuberante que no existe en ninguna parte del mundo y que más allá todavía, allí
se producen las grandes iniciaciones. Muy próximo también a los tepuyes está lo que se llama el Santo Ángel, el salto más grande del mundo. Ahí Jimmy Ángel, hacia un par de años atrás, en 1900 y tanto, 1940 y tanto, en uno de los avistamientos, un vuelo que tenía, logró descubrir el Salto Ángel, lleva su nombre, el Salto Ángel. Pero mira, lo interesante de esto son las revelaciones que me dieron los tigreros con los que yo andaba. Y ellos me decían que ellos tenían contacto con una civilización muy avanzada, que estaba en una determinada altura por detrás del salto. Y entonces ellos me invitaron a hacer contacto nuevamente para ellos llevarme a esa ciudad que estaba allí. Seres que viven en otras dimensiones con un grado de cultura, de avance científico, pero también en otro nivel vibratorio. Entonces son los seres que viven en las zonas de lo que llaman el Salto Ángel. Entonces mira tú lo fascinante de todas esas incursiones a nivel de lo que es el macizo guayanés y los encantos y misterios que están allí, las iniciaciones. Yo tuve una iniciación bien interesante y te la voy a relatar rapidito. Una de las misiones que me dieron, que yo tenía que estar en un cruce de camino a las 12 de la noche, yo solo. Yo me fui con un crucifijo, porque dicen, bueno... Pero esa misión, ¿quién te dio esa misión, Graciano? Los mismos indígenas. Los mismos ¿y tú te indígenas, vas? Claro, porque es que parte del reto de tú tener una iniciación allí, pues, o sea, tú estás a la buena de Dios en las inmediaciones de la selva y tú te entregas, tú dices, bueno, que los elementales, esos seres de la naturaleza me protejan. Y bueno, así lo hice, pero como yo llevaba mis crucifijos, yo me interné en ese cruce de camino a las 12 de la noche. Y me dijeron, ya tú vas a ver lo que vas a vivir. En ese momento, a las 12 de la noche, yo esperé a ver qué pasaba. Y entonces sí, llegó una nube negra que me envolvió totalmente y me atemorizó. Pensé que el corazón se me iba a salir. Yo estaba asustado, Laila. Bueno, cualquiera se asusta con lo que estaba viviendo. Sin embargo, me fui tranquilizando y escuché una voz. Y eso es real lo que te voy a decir. Yo escuché una voz, mi reino no es de este mundo. Yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Me lo dice y yo simplemente reflexioné y dije, yo estoy con la luz y yo estoy con el creador. Pues nada, inmediatamente todo a mi alrededor comenzó otra vez a resplandecer. Yo sentía que estaba no levitando, estaba inclinado a 45 grados. Allí, mientras me estaba ocurriendo lo que me estaba ocurriendo. Después, poco a poco, una fuerza logró ponerme verticalmente otra vez. Yo siempre, sin soltar el crucifijo, ojo, siempre lo tenía agarrado por si a la mosca. Sentí 3 palmadas en la espalda y me dijeron, estás listo. Entonces, cuando yo llego allá al campamento, uno de los que estaba ahí se sonrió. Me dijo, ¿viste lo que viviste? Entonces tienes que vivir esas experiencias y esas aventuras para que tú sepas que existen puertas dimensionales y otras dimensiones en las cuales tú puedes llegar a través de esos estados que tú puedes practicar y puedes hacer. Claro, y allí además las personas que viven allí y los indígenas, ¿no?, de la zona conocen mejor que nadie todos los misterios, todos los rincones, todos los enigmas, los portales. Y en este caso, Graciano, la ciudad perdida, la civilización perdida, ¿no has vuelto a tener contacto con ellos? ¿No has pensado en algún momento volver a ir allí o te quedaste ya satisfecho? No, pero fíjate tú lo interesante. Yo estuve yendo por espacio de 3 años. Yo estuve varias veces por allí en la zona. Viví otras experiencias diferentes. Por ejemplo, estuve en algo que se llama la Serranía de la Cerbatana, donde también tuve otros contactos con otros indígenas. Me perdí muchas veces en la selva, pero confiaba en la brújula interna que tenían los pemones, porque siempre estuve en contacto con los pemones. Pemones es vamos a decir, unos indígenas de esa zona sur de Venezuela, en la cual pues ellos tienen un desarrollo espiritual y hablamos también de lo que son los propios chamanes, que te dan a ti un conocimiento de la parte, vamos a decir, de las hierbas, de las plantas, de lo que son el reino de los minerales. Ojo, mira, no me lo estás preguntando, pero yo te confieso que
vi muchos diamantes y vi muchos oro, y vi diamantes. Y yo, Laila, por un Dios que está ahí arriba, yo no toqué nada de eso, porque realmente lo que yo tenía que vivir era la experiencia de trascendencia espiritual. Para mí, el revelar cosas interesantes de este mundo tan fascinante, a lo mejor el que me escuche dirá, bueno, pero este tiene una gran imaginación. No, señores, eso lo he plasmado yo en mis libros. No, pero a ver, es que son muchos años y muchas vivencias, y lo que la gente tiene que ver de fuera, que cuando las personas llevan tantos años, estamos hablando de que te has introducido en las selvas amazónicas, que has vivido con los indígenas, que no es que tengas imaginación, es que has vivido esa experiencia y la estás contando desde tus propias carnes, que muchas personas podemos imaginarlo, pero, o sea, lo has vivido y yo no, o sea, no me lo puedo ni imaginar. Es que son unas experiencias y unas vivencias que se quedarán contigo el resto de tu vida. Exacto, y que tú lo plasmas en un documento, pues, porque quede para la posteridad. Mira, yo me bañé a las 12 de la noche en un río con los indígenas. A las 12 de la noche me bañé. Yo los vi bañando, si yo me metí, me bañé igualito. Y yo sentía que por los pies me sobaban cosas, ¿no? Y decía, cónchale, ¿qué serán estas cosas babosas que me tocan, ¿no? En la mañana, cuando vamos saliendo, uno de los que está ahí se sonríe, me dice, esos que te estaban tocando los pies, ve, eran una especie de culebras que producen un alto voltaje. Si una de ellas me pinchaba, me trincaba, pues nada, recibía yo no sé cuántos voltios. También otro día que me tocó, y lo que hacían era sonreírse, un montón de arañas que se me metieron a mí. Ay, no, por favor. Sí, yo viví una experiencia con las arañas también. O sea, yo tenía mi ropa y en lo que me pongo la ropa, ¡pum! De las tarántulas esas que existen, que hay en la selva. Y entonces yo lo que hacían era reírse. Las agarraron y se las pusieron en la cabeza así. Y después continuaron. Entonces, con esas personas que te dan esos saberes de esos mundos mágicos encantados, tú dices ahora, la realidad es otra, porque todo se puede quedar en un relato, pero si tú no tienes esa experiencia de primer momento, a través del cual hay un ritual, a través del cual hay un proceso de iniciación, hay un estado de trance profundo que te permite a ti conectarte con otras realidades, sí, y conoces ese mundo de los indígenas. Eso, como digo yo siempre, ¿no? Culturas y lugares que están escondidas en sitios mágicos y que pocas personas han tenido la oportunidad de ir. Yo creo, Graciano, cuando decimos que esta suerte, ¿no?, de que estás aquí, yo creo que es que tienes que estar para contarnos estas cosas. Por eso estás aquí. No, sí, y que te permite, bueno, y otra de las cosas interesantes, ¿no? Que muchas de las cosas que me han ocurrido, Laila, aunque te parezca curioso, es como si el universo me las mandara. Es como lograr conexiones que yo las voy explicando y yo las voy haciendo. Por ejemplo, en ese otro libro que acaba de salir que se llama Encuentros Sublimes con los Maestros, yo tuve la oportunidad de conectarme con los indios, unos indios, no solamente a los Yanomami, ojo, sino también, bueno, los guajiros, pero también estaban los taironas, y los taironas eran alguien que viajaba entre Colombia y Venezuela. Y yo llegué a estar con ellos y recibir un proceso de iniciación y una serie de verdades que ellos me revelaron. Entonces ellos me van dando revelaciones y me van llevando a los distintos lugares. Entre Venezuela y Brasil, yo tuve los contactos con esos Yanomami también, que ellos andan de un lado para otro, y entonces ellos en su expresión, la cosmogonía de su mundo, ven el mundo de una manera muy práctica, pero a la vez están enlazados con las creencias de lo que es la naturaleza como tal y los misterios de la naturaleza. Sí. Sí, es apasionante, la verdad que sí, Graciano. Bueno, ya nada más que con este lugar y con las cosas que nos has dicho en nada, en cuestión de minutos, la gente estará alucinando, pero vamos a pasar a otro tema, porque como hay tantos, igual no nos da tiempo y lo hacemos en otro programa. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese triángulo de las Bermudas venezolano, Graciano? Que yo sé que además tú has estado hablando con pilotos y tal. Sí, eso también es interesante porque eso está lo que es el norte de la cordillera
de lo que llamo la cordillera de la costa, más apuntando más hacia al oriente del país. Entonces está Margarita, Coche y Cuguagua. Son 3 islas pequeñitas, pero bueno, Margarita es grande, por supuesto, y viene mucha gente de afuera. Pero resulta que mis compañeros, amigos, yo los entrevisté nuevamente para prepararme para el programa, porque realmente vale la pena retomar eso. Y entonces hablé con Orlando, hablé con Pedrito y hablé con uno que se llama, le decimos de cariño Coquito, pero realmente es un amigo, que es marino mercante. Entonces ellos me dicen a mí que esa zona, tanto a nivel de navegación como a nivel de vuelos, los instrumentos de navegación se ven alterados. Sí se producen alteraciones vamos a decir, en los mandos de visualización de la orientación. Y a veces logran perderse en el rumbo que están siguiendo. De hecho, ellos hablaron que sí, efectivamente, habían ocurrido colisiones, pero no de males mayores, con aterrizaje de mucha envergadura y algunos que otros naufragios controlados. O sea, que digamos que afecta a nivel de campo electromagnético, ¿no? Pero no ha habido ninguna desaparición de avión o barco. Bueno, de acuerdo a lo que ellos me dijeron que ellos no, o sea, eso es una manera un poco secreta, ¿no? Manejar las estadísticas, pero sí han habido desapariciones y también han habido naufragios con consecuencias muy complicadas. Entonces, en esos datos que uno maneja, pues está visto de esa forma. Y también otra de las cosas, ese triángulo de las Bermudas venezolano, aquí en este lado, pues vamos a decir todo lo que es el continente americano, allí también se ven muchas luces. Y esa es otra de las cosas que te quería decir. Entonces, sí han habido muchos avistamientos de esas luces, vamos a hablarlo, si tú quieres hablar de OVNI, quieres hablar de bueno, objetos voladores no identificados al final, sí, han reportado, han habido mucha gente de todos estos grupos que se manejan a nivel de revista. La revista Cábala siempre hablaba de los temas de... aquí en Venezuela tuve esa suerte de escribir para esa revista, la revista Cábala, una revista bien interesante que tuve muchos años escribiendo y yo era corresponsal o correlator de la revista. Y bueno, yo plasmé allí mucho de estos casos y hablé precisamente del Triángulo de las Bermudas, y otros compañeros también ya habían tocado el tema de ese famoso Triángulo de las Bermudas. De hecho, te puedo decir que otra de las cosas que ocurren allí es el comportamiento del ambiente, o sea, los vientos encontrados, vamos a decir, esas corrientes marinas extrañas que están allí, porque de repente estás en un lugar, te dejas llevar y entonces pierdes vamos a decir, el rumbo de navegación o el rumbo de los aparatos. Entonces es importante, no solamente es el triángulo de las Bermudas para allá, de las Azores, sino de otros lugares, si nos estamos hablando también del triángulo de las Bermudas venezolanas. Entonces sí. Es interesante de eso. Hay varios triángulos en el mundo, o sea que está bien tocar, en este caso, el triángulo venezolano. Graciano, la montaña de Sorte, por favor, que la gente va a flipar. Sí. Mujer, ese es un tema, bueno, pues ya te lo cuento. Resulta que nosotros, en el imaginario o las creencias populares de estas zonas de la América, nosotros siempre tenemos la ficción, todo lo que es la ficción, lo que es la parte relacionada con las creencias y las costumbres. Entonces, esa zona, vamos a hablar más allá de lo que es la conquista. Aquí hubo mucha genia a partir del año, mucho antes del año 1400, cuando llega vamos a decir, la conquista por el pueblo español a Venezuela. Entonces, te puedo decir que esas tribus o todos esos indígenas dejaron muchos saberes. Dentro de esos saberes se encuentra un parque, vamos a decir, que fue decretado por una sacerdotisa llamada Beatriz Betainé. Entonces, eso a través de un decreto le dan cuerpo de ley, un decreto,
donde en el cual lo convierten en un parque nacional. Pero ese parque nacional... La montaña de Sorte pertenece al Parque Nacional. Sí, ya, es como un parque nacional, que es toda una cadena montañosa donde por primera vez, hace un par de años, se instaura el culto de la deidad de María Leonza. Entonces a ella la llamaban la sacerdotisa de María Leonza. ¿Por qué? Porque bueno, esta señora siempre llevaba el estandarte, aparte de ser, te acoto algo aquí. Sí. Ella era sacerdotisa porque manejaba ciertos elementos de la naturaleza y aparte de eso, canalizaba y se transportaba o hacía incorporaciones de las entidades que regían esa montaña. Entonces, bueno, eso tuvo en el tiempo un proceso bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay lugares emblemáticos dentro de la montaña de Sorte. Hay tinto, por ejemplo, uno que se llama Quiballo, El Loro, en la propia montaña de Sorte, donde hay distintos hay altares donde está la deidad de María Leonza. Pero resulta que a lo largo del tiempo, muchísima gente de todo el mundo ha venido a buscar distintos, vamos a decir, oficios o distintos beneficios o favores de todas esas entidades que rigen ese mundo de lo que es la montaña de Sorte. Te cuento. Sí. Por ejemplo, aquellas personas que quieren incursionar en el mundo de la salud, pues allí se hacen operaciones de tipo espiritual. Es decir, que a través de todas las caravanas que se organizan a nivel de Venezuela, pero de los países circundantes y de los países que vienen por vuelos comerciales o privados, vienen a esa montaña a buscar un paliativo de mejora de su salud. Ajá. Y entonces ahí se hacen las famosas operaciones espirituales a través de todo lo que es un orden o un anclaje de medium, de lo que asiste en el medium. El medium, tú sabes que la mediunidad es una forma de tú canalizar o de tú tener una posesión. Bueno, estas personas a través de un estado de trance profundo son capaces, no lo vas a creer, a veces levitan, a veces comen, se meten en la boca tizones encendidos. Pero todo esto tú lo has visto, Graciano, o sea, que puedes corroborarlo, ¿no? Claro que sí, yo estuve allí, siempre fui varias veces y me quedé varias noches allí presenciando el baile de candela, cuando estas personas en estado de trance ponen muchos tizones encendidos y caminan por tizones encendidos. Pero más allá todavía, lo que ellos hacen a través de su cuerpo, o sea, es una práctica. De hecho, en la India la hacen mucho también, en la cual ellos se atraviesan con dagas y se pullan y agujas. Bueno, todo eso es parte. Yo después lo entendí. Yo les preguntaba a ellos, ¿por qué ustedes hacen todo eso? Porque eso forma parte de una ofrenda, eso forma parte de un respeto o de un proceso de iniciación. Y bueno, se producían todos esos procesos de curación desde el punto de vista de la salud. Aquel que iba a quitarse un amarre, porque tú sabes que ahorita las brujas de gabinete son capaces de hacer amarre. Yo te traigo al hombre que tú quieres y yo te le doy una porción así asado, yo te doy una oración y te traigo fulanito. Sí. Pero también yo te saco de tu vida fulanito. Entonces, esas personas que tenían muertos recostados, personas que tenían íncubos, súcubos, demonios, vamos a decir, cuantos larvas astrales que puedan llegar a un ser humano, en esa montaña de Sorte fungía como vamos a decir, un catalizador o un punto de desalojar y liberarte a ti desde el punto de vista de todas esas dolencias, vicisitudes, inquietudes, quebrantos, todo ese marasmo de cosas que pueden sacudir y pueden herir a una persona en un momento dado. Ajá, que sería como un lugar de culto, ¿no? Un lugar de culto con su propia... Sí, y en ese lugar de culto están los distintos portales. Entonces, en cada portal hay una entidad que rige cada portal. Entonces, ellos se organizan a través de cortes. Entonces, están las cortes de los libertadores, las cortes de los indígenas, están las cortes chamarreras, que son las cortes que tienen. Te estoy hablando de las jerarquías espirituales. Chamarreras, porque son las que manejan los secretos ocultos de las plantas y de las oraciones. Entonces,
en esas largas horas de la medianoche, yo recibía clases de esas entidades que me hablaban a mí de esos mundos paralelos. Entonces también fue parte de cual alumno sentado escuchando a la luz de las estrellas y de la luna una charla o una enseñanza de ese mundo astral o ese mundo espiritual. Entonces eso concurría, pero también venían las personas que venían para desarrollo espiritual. Ahí es donde está el otro tema, que tú verdaderamente, que tu materia, vamos a decir, la parte física, tú ibas a tener un proceso de iniciación espiritual para que tú también pudieras desarrollar o potenciar tus dones o las facultades extrasensoriales o paranormales. Entonces, tú te convertías también en un oficiante, sin tú quererlo, o un jefe de, vamos a decir, de grupo, en el cual tú te formarías como líder para dirigir una caravana. Entonces tienes la potestad de tú poder conducir caravanas, porque eso es una palabra, no sé si una caravana es un grupo de personas que tiene un guía. Y ese guía llevaba a esas personas a la montaña. Entonces es toda una estructura, Laila, es toda una estructura de jerarquía espiritual, pero en esa estructura están todos los que como siempre, pues, los cazadores de talento, los extractores de la vida, como dicen los mercaderes de la necesidad humana, que se cuelan y entonces hacen prácticas que a lo mejor están fuera de lo que verdaderamente era ese mundo espiritual de la montaña de Sote. Y efectivamente, María Lionza es una entidad que de acuerdo pues a todas las leyendas, un español mantiene relación con una de las indígenas y nace una niña con unas características bellísimas, una niña catira con los ojos verdes, y eso para los indígenas no estaba bien, porque no guardaba el prototipo real de lo que era la indígena. Entonces esa niña la metieron en una cueva y la dejaron allí. Entonces los indígenas, de alguna manera, iban a la cueva y le consultaban a ella. Y entonces ella lo ayudaba en su vida y en vamos a decir, sus relaciones de la tribu como tal. Pero esta niña, ¿solo por el hecho de ser diferente o porque nació con algún don especial? ¿La apartaron? Y de paso eso tenía un don especial. Mira tú, entonces ella le dicen que es la diosa o la madre de la que cuida la naturaleza. Y de hecho, la ven montada arriba de una danta, porque muchos de los que estaban allí con que yo hablé me dijeron que sí la veían. O sea, una mujer con unas características semidesnuda montada arriba como de un cochino. Eso es una danta gigante. Y ella andaba por la selva de lo más tranquilo. Entonces, también esa es una zona de selva intrincada. Pero que a la vez tú estás en ese lugar, pero es un lugar mágico, encantado, con trascendencia de órdenes espirituales. Y donde tú, verdaderamente, todo lo que tú vives, porque te puedo hablar de muchos rituales que se hacían allí, a una persona le hacían un velado. Un velado es enterrarla a la persona y dejarle la cabeza afuera y ponerle un montón de velas alrededor, hacer simbología, de manera que dependiendo los males que tú traigas, te hacían unos desalojos a ti en ese momento, o te quemaban pólvora, agarraban pólvora y te la ponían al lado tuyo, y entonces no te quemaban, sino alrededor, porque la pólvora era para reventar cualquier maleficio que tú pudieras tener en ese momento. Entonces allí tú escuchabas las explosiones todas las noches, escuchabas el canto de las personas con los tambores, las transportaciones. O sea, imagínate tú, eso multiplicado por 1.000 o 3.000 o 4.000 personas. ¿Cuánto tiempo hace de esto, Graciano, aproximadamente? Eso te estoy hablando en un orden de... yo volví hace como 7 o 8 años. 7 o 8 años volví, pero yo había hecho muchas incursiones en esa montaña. ¿Y hace 7 o 8 años, o sea, allí cualquier persona tiene acceso o...? Cualquier persona tiene accede pues, a esa zona. Porque no hay restricciones. Es una montaña mágica, encantada. La montaña de Sorte, donde se produce todo un umbral todavía en este tiempo del siglo XXI que mantiene un contacto con otras realidades y con el pasado
de una cultura y de las leyendas indígenas. Increíble, impresionante. Los lugares que hay que desconocemos, Graciano. Es que estoy ahora mismo alucinando. Tengo por ahí la cueva del Ah, Guácharo. del Guácharo, exactamente. Sí, sí, Eso es sí, al sí. oriente, sí. Ese es Monaga, una cueva que tiene unas dimensiones fascinantes, casi semicirculares. Pero lo interesante de esto es que Alejandro Humboldt logró penetrar unos cuantos metros, pero de ahí para allá hay unos cuantos kilómetros y ahí, vamos a decir, senderos hasta donde han llegado los excursionistas. Hay cosas maravillosas, revelaciones maravillosas, pero ahora te cuento lo que es el entorno como tal. El entorno, esa cueva tiene un prodigio desde el punto de vista, primero, magnético espiritual. Después tiene otros, los encantos por sí mismos de la naturaleza, porque tiene distintos lugares. Por ejemplo, vamos a decir, el lugar de los santos, de la Virgen, de los animales, de los sonidos. Y unos animalitos, yo digo unos animalitos muy graciosos que son los guácharos. Ellos, es impresionante la cantidad de animalitos de esos que, bueno, son aves, ¿no? Por supuesto. Pero esas aves dicen que las mismas semillas que se consiguen en Venezuela la consiguen en Brasil. Y dice que hay una conexión de esa cueva que llega hasta Brasil, de acuerdo pues a todo lo que se habla allí. Ahí van muchos grupos de la nueva era que van a hacer contactaciones y alrededor, en las inmediaciones de la cueva, se ven luces. Yo en una noche logré ver unas luces azuladas. Y entonces es interesante, bueno, yo no pudiera decir que son ovnis, no lo sé qué son, pero nosotros logramos ver en esa incursión luces alrededor de la cueva como tal. Es una cueva también que es rica en mineral. Por ejemplo, las estalatitas y estalamitas, Estalatita y estalagmitas, sí. sí, tienen una formación bellísima. Y sobre todo en la zona donde hay la zona de música, ¿no? Tú te concentras y hay como un piano, hay como un piano y hay instrumentos, ¿no? Y tú te concentras y puedes escuchar sonidos, unos sonidos que se producen en las distintas cámaras, la cámara del silencio. Tú entras allí y no escuchas nada. Y los pajaritos no hablan ni dicen nada. Las cuevas, yo personalmente además que he estudiado espeleología y me encantan las cuevas. Mucha gente me dice que no, pero yo les tengo mucho respeto a las cuevas. Y te voy a decir una cosa, aquí las cuevas que hay, prácticamente todas están habilitadas para que el público las visite, pero no están abiertas. Esta cueva de la que tú me hablas, la cueva del Guácharo, ¿está abierta 24 horas? O sea, ¿es natural y puede acceder cualquier persona? Sí, sí, tú puedes acceder porque es un punto notable que tiene inclusive muchas visitas. Bueno, ahora con el tema de la pandemia es que ha tenido cierto control, porque realmente para evitar cualquier tipo de peligro. Sí. Pero es una cueva fascinante, porque de hecho Alejandro Humboldt estuvo allí y él entonces le dio, bueno, Alejandro Humboldt hizo muchas expediciones en Sí, Venezuela, te iba a decir que contaras un poquito de Alejandro Hulbert para que la gente que no lo conozca sepa un poquito sobre él. ¿no? Para mí, yo me inspiré mucho en muchas cosas de Alejandro Humboldt, ese alemán, porque Ujú. él estuvo en Tenerife y estuvo en las Islas Canarias y ¿Y tú estudió, también? y yo estuve allá. Entonces yo de alguna manera, no solamente eso, yo estuve también en la Cueva del Guácharo y él estuvo en la Cueva del Guácharo. Y él estuvo en la Silla de Caracas, aquí en el Cerro del Ávila, que te voy a hablar del Cerro del Ávila también, que es lo que tenemos más cerquita de nosotros, aquí en el Valle de Caracas. Él hizo muchas incursiones a nivel de lo que fue Venezuela, los llanos venezolanos. Las leyendas que se cuentan en los llanos venezolanos, de los Cuéntanos entierros. algo, no, no nos dejes con la intriga. A ver, los llanos venezolanos, cuéntanos algo, porque ahora la gente diga, ¿pero qué pasa en los llanos venezolanos? Sí, 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 ya en los cuéntanos. llanos, aparte de lo que es el folclore, ese folclore tan maravilloso de los llanos venezolanos, donde tienes grandes sabanas, donde se han inspirado muchos escritores y algo más. Allí, por ejemplo, esa famosa, en Guanare, la leyenda de Silbón, ese era un ser
que de alguna manera tenía contacto con la gente, y entonces si le pedían deseo y si la gente no cumplía con el silbón, entonces lo dejaba tullido y lo dejaba privado. Y entonces había gente... Pero ¿cómo que si no cumplían? Es que yo me he quedado perdida. O sea, me suena lo del silbido, pero explícalo un poco mejor. O sea, Okay. Es que ¿era un ser? Era un ser que de alguna manera ha hecho un pacto, ¿no? Vamos a decir, con seres infernales, pero él atemorizaba a la gente. Y hay gente que lo invocaba ¿Con el silbido? No, él era el que silbaba cuando estaba presente. Vale. Y él se aparecía. Entonces la gente pactaba con ese silbón, para que el silbón le diera poderes, le diera mujeres, le diera una serie de prerrogativas, pues, para conseguir en su vida cosas fascinantes. Pero lo que le mandaba decir silbón, dame tal cosa, si la gente no le cumplía, entonces la gente se privaba y hasta podía perder la vida. Entonces esas son esas leyendas que ocurren en todas. No solamente eso. Mira, hay sectores de los llanos venezolanos. Cuando nosotros íbamos por las carreteras, aparecen unos mecheros, se llaman los fuegos de los llanos. Son unas luces, Laila, que te acompañan como un fuego. Y tú vas rodando. Una bola de fuego. Bolas de fuego y te acompañan. Las famosas bolas del fuego de los llanos venezolanos. Y tú vas caminando y te acompañan, muchachos. Y tú vas allí y ellas van al lado tuyo así. Entonces, llega un momento en que te dejan, se dice las bolas de fuego de los llanos venezolanos. Otra de las cosas. La gente en el pasado enterraba las cosas. Entonces, los llanos venezolanos tienen esa parte también de las leyendas de la Sayona, la mujer que mató a la familia, y entonces después sale llorando en la noche por esa sabana y esa selva. No solamente eso, sino que la gente en el pasado enterraba, hacía enterramiento. Y normalmente, no lo vas a creer, a mí me tocó un día ir una noche a sacar un entierro. Claro, me decías que hacían enterramientos, te refieres de fallecidos aquí en los llanos. Sí, personas que tenían sus pertenencias, las enterraban y cuando se morían se quedaban en esos lugares. Entonces las luces, los muertos, los difuntos penaban y la gente los veía caminando de un lado para otro, preocupados por todo lo que estaba enterrado ahí. Entonces los entierros a nivel de los llanos venezolanos son muy comunes. Entonces tú veías cuántas personas con detectores de metales, vamos a buscar un entierro. Se iba todo ese sentido a buscar los tesoros enterrados que habían dejado que habían fallecido. A profanar. Entonces, a profanar. Pero bueno, entonces en el pasado quedaban las botijuelas, que esas botijuelas tenían morocota. Morocota era una moneda del siglo pasado o antepasado, cuando la época de independencia. Entonces, ese folclore que hablamos nosotros de las almas en pena. Nosotros participamos una que otra vez en los entierros, eso es lo que te quería decir. Y tenía que ir, mira, decía que uno de los que tenía que ir pasaba otra existencia, o sea que el muerto se llevaba a uno de los que estaba presente. Entonces, ¿eso que es como una leyenda? No, basado en hechos reales, y te voy a hablar directamente. Un familiar muy allegado a mí logró sacar un entierro muy próximo a la ciudad de Caracas. Y él, bueno, logró sacar eso y compró muchas casas. Yo fui a ver las casas, por supuesto, que él había comprado porque se las había dejado a esa familia. Pues todas esas familias tuvieron accidentes trágicos, Laila. A un camión se llevó una de las señoras y la machacó contra una pared. Otro muchacho con la moto murió. Otro de los señores tuvo una enfermedad que nunca supo y se murió. O sea que ese dinero que viene de ese mundo, hay que tener cuidado con los entierros. O sea, tú quieres decir que el que compró las casas con dinero y esto que desenterró y profanó, ¿no? Y se llevó ese dinero. Exacto, y es como una maldición, pues vamos a ver si lo quieres ver ahorita. Pero toda la familia tuvieron problemas de todo ese tipo. Entonces, los entierros en Venezuela han sido muy, muy famosos en muchos lugares. Sobre todo esa parte de los llanos venezolanos, la Sayona, el Silbón, Juan Machete, todos. Nos vas a hacer otra vez el silbido ese del silbón, porque yo creo que más de una persona se le va a quedar el silbido y va a soñar con el silbón. ¿Qué te ha salido? Hazlo, por favor, Graciano. Así, mira.
Oye, tú, Así silbaba el silbón. tú no la has Entonces, escuchado, ¿no? Supongo. no, mira, yo sí lo escuché. En Guanare, Guanarito, yo lo escuché. Yo tuve la oportunidad de escucharlo. Y decían que era un ave, pero no era un ave, sino era el ser ese que andaba buscando almas en penas o cautivas que lo invocaran o hicieran contacto con él. ¿Hay algún sitio donde, bueno, aparte de que nos has hecho tú el silbido, si lo buscamos, podemos encontrar Claro, algún... claro, claro, Sí, ¿no? claro. Leyendas venezolanas y pones el El silbido del silbón. silbón. Sí, Vale, vale, sí. vale, lo buscaremos. Seguro que más de uno está ya buscando. Jolín, Graciano. Bueno, has hablado de los llanos de Venezuela, Sí, venezolanos, y ibas a hablar del Cerro de... del Ávila. Del Y del Cerro del Cerro Ávila. del Ávila. Sí, sí, sí. Ok. Sí, en la silla de Caracas fue donde llegó Alejandro Humboldt y él, bueno, dejó una serie de comentarios al respecto de lo que es la silla de Caracas, pues, como tal. Pero resulta que la silla de Caracas está en esa serranía de la costa, lo que llamamos el Cerro del Ávila. Para mí es un cerro centinela porque resulta que cuando la época de los españoles, ellos dejaron muchos castillos a nivel de toda la montaña para Ujú. llegar del Valle de Caracas hasta la zona de la costa, que era La Guaira, pues en esa época. Entonces, bueno, dejaron su castillo y yo caminé, yo hice el recorrido de los distintos castillos. Ya no queda mucho, ya no queda, lo único que queda son Qué los pena. emplazamientos de los castillos. Ahí nos quedamos, pernotamos en las noches, nos quedamos en esos castillos, porque bueno, decían que esa era una ruta donde se perdió un cargamento de oro que transportaban desde el Valle de Caracas para llevarlo hacia España y se perdieron en las montañas. Allí eh, pasé el tema, pero finalmente para volver al tema del Cerro del Ávila te quería hablar de que había una indígena en las zonas de la Cueva del Guácharo, de las medias zonas. Te iba a decir que el guácharo era un pájaro sagrado para ellos, porque ese animalito, ese pajarito, bueno, pájaro, por supuesto, el guácharo, él lograba, de acuerdo a su vuelo, predecir cosas para los indígenas. Y de hecho, del pájaro del guácharo sacaban un aceite que era para las lámparas de la época, de todo lo que te estoy hablando de la conquista y Sí, todas sí, las sí. cosas que vivieron allí. Entonces, bueno, ahí había una princesa indígena que no se dejó someter en los procesos de la conquista y le amargó la vida a muchos de los conquistadores en esa época. Esa indígena era la princesa de los Chaimas, porque los Chaimas eran los indígenas que regían esas zonas allí de ese lugar del oriente, ¿no? Te salté de los llanos, pero te Sí, quiero sí, contar. sé que estamos con la cueva del Guácharo ahora que nos estás dando un detalle y luego pasas Sí, a exacto. Cerro. Pasamos de los llanos y ahora venimos al Cerro del Ávila. Pero es un detalle que lo Sí, tenía, pero pasé a ese tema. sí, Entonces, lo cierto es que en el Cerro del Ávila, eh, hoy día suben vamos a decir, muchos grupos que se organizan y hacen meditación. Entonces, te voy a hablar de qué lugares como puertas dimensionales. Es decir, que tú llevas tu brújula y al paso de las sendas por donde tú vas, ya la brújula no te trabaja. De hecho, todo lo que es la serranía de aquí del Ávila eran transitadas por los mariches, que eran muy próximos a Petare, esos indígenas. E inclusive allí hay un pico, ahora no recuerdo eran 2000 y pico de altura o algo más, que es el pico más alto de la serranía. Ahí había un anfiteatro. Un anfiteatro era un lugar donde los indígenas se sentaban y ellos incursionaban y hacían observaciones del espacio exterior y hacían iniciaciones. pero un En ese, anfiteatro, ¿de qué tipo? Quiero decir, no era... de piedra, Era de piedra, que lo construyeron piedras los mismos naturales, indígenas, ¿no? piedras naturales que estaban allí y Mm. entonces tenían eso. A lo largo de todo ese recorrido, yo utilizaba una palabra contigo y te la voy a repetir. Cuando yo pateaba esos lugares o caminaba, yo también vi muchos lugares que tenían los petroglifos, Sí, lugares donde están las piedras y ahí están todas las inscripciones de plasmada de una cultura, pues las deidades, los dioses y todo lo que tenía que ver con todas las manifestaciones. Entonces, viéndolos, clasificándolos en orden diferente, estamos hablando de puertas dimensionales,
donde hay muchísimas desapariciones en el Cerro del Ávila. Y la gente no ha aparecido. Ojo, la gente no ha aparecido en el Cerro del Ávila, han desaparecido. Eso por un lado. Por otro lado, una amiga un día me dice, recibí un mensaje de una amiga que es médium, me dice, acompáñame a una incursión en el Cerro del Ávila, que tengo una misión. Yo le dije, bueno, pero Lourdes, ¿qué vamos a hacer? Lourdes, ¿qué vamos a hacer, amiga? Me dice, bueno, vamos a ir a un lugar y tú vas a ver para qué. Me llevó a un sitio y ella empezó a desenterrar del lugar muñecos negros. ¿De vudú? Yo creo que eran vudú, porque ella empezó a sacar todos esos muñecos, porque ella decía que tenía una misión y ayudar a las almas que habían sido pactadas con esos seres infernales y ella tenía que liberarlos. Ahora, a mí lo que me sorprende, cómo ella recibió un mensaje y fue a ese lugar, cómo dio con eso. Eso todavía el día de hoy llegó a un lugar, Laila no había ido nunca y empezó a desenterrar y consiguió todas vamos a decir, esos materiales. Pues, bueno, yo como me pongo aquí tiquismiquis en plan investigación, te voy a decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que no ha estado antes y los ha enterrado? Pero bueno, eso ya es indagar. Sí, me dijo eso, que no me llegó, pues. Y tú sabes que hay personas sensitivas, porque manejan el mundo de la sensibilidad y reciben mensajes. Bueno, yo la acompañé. De hecho, ella tiene de mascota un samuro. Ella dice que el samuro le aleja, un samuro. Ella dice que el samuro le aleja las cosas, pues tiene en su casa un samuro. ¿Qué es un samuro? El samuro es, tú has visto los buitres, más o menos parecido. Ah, vale. Un samuro, como un buitre, que son animales carroñeros, pero ella dice que eso es su contra cualquier maleficio que le pueda venir. Ella es médica. Ella se maneja en el mundo de las ciencias ocultas. Pero en el Cerro del Ávila ocurren cosas bien interesantes porque la gente va también a hacer rituales. Eso es otra de las cosas que te quería decir. Entonces es como una mini montaña de sorte, donde la gente va a hacer sus desarrollos espirituales, van a hacer contactaciones con los hermanos mayores, van a tener encuentros también relacionados con las personas. Hoy día todavía existen personas notables, con ciertas características desde el punto de vista de los dones y del mundo del misticismo, para hacer contacto con ellos. Y a mí particularmente tuve una experiencia que te la puedo contar. Una noche pernocté, me quedé por allí, eran cerca de las 12 de la noche, siempre ocurre eso a las 12. Yo andaba con dos personas más y me agarró un fuerte palo de agua, una lluvia muy fuerte, con relámpagos y truenos, y entonces yo me refugié en una casa abandonada. Cuando me refugié en esa casa abandonada, pues ya cuando estábamos listos pues, para medio descansar, se apareció un ser vestido de blanco. Él estuvo muy cerca de mí, venía hacia donde estaba yo, pero yo cometí la torpeza, tenía una linterna y lo alumbré. Ese ser que estaba vestido de blanco con un candelabro en la mano, se detuvo como una energía inteligente. Giró, yo lo seguí alumbrando, se salió por un patio, yo me fui por detrás del patio para encontrármelo de frente otra vez para ver qué me tenía que decir y se me fumó y se me desapareció. Empezaron los perros a aullar toda la noche. Los perros que estaban allí aullaron toda la noche. Entonces los aldeanos en la mañana me decían, bueno, te iban a revelar un entierro, pero perdiste la oportunidad, te iban a revelar el lugar donde estaba el entierro. También en esos lugares quedaron cosas enterradas allí a nivel de lo que es el Cerro del Ávila. Entonces, si tú te pones a ver que ese es un cerro magnético espiritual y también se han visto muchas luces. Esa es otra de las cosas que te quería decir. Entrando y saliendo de lo que es el Cerro del Ávila. Y las desapariciones de personas, porque eso es... Como tú, el tiempo, tú no lo controlas ni lo manejas. Estás en un lugar y de repente el tiempo se detiene. Hay un lugar donde yo fui, donde el tiempo parecía que no transcurría. Entonces, ¿cómo tú me explicas eso? Donde tú entras, en ese tramo, alguien me llevó y me dijo, vas a ver, mira lo que vas a experimentar. Pues nada, yo no tenía noción de tiempo y no percibía ningún tipo de sonido. Y estabas caminando y no sabías por dónde estabas caminando. Después que saliste, otra vez estoy por aquí. Entonces,
Entonces eso ocurre mucho en ese cerro del Ávila, donde hay manifestaciones de luces, donde están los desarrollos espirituales, y es una zona de muchos encantos porque todavía la famosa leyenda Un día que hablé de Canoche está Sí, precisamente ahí en el Cerro del Ávila. sí, además que pueden escuchar el programa de Canoche, súper interesante y vamos. Yo creo que en Venezuela tenéis, bueno, yo creo que en todas partes hay lugares increíbles, todo, de avistamientos, de desapariciones, triángulo que lo hemos tocado, de sitios que están escondidos y tienen otra cultura. Y yo te pregunto, Graciano, de toda Venezuela y todas las experiencias que tú has tenido, que no han sido pocas, ¿cuál ha sido para ti un lugar en Venezuela que tú, no sé, que te resulte como más, que te haya marcado, que te resulte especial para ti? Bueno, para mí el lugar que más me marcó fue cuando yo andaba en un vuelo y entonces había una persona que andaba conmigo y se sentó adelante, ¿no? Y entonces él le dice al piloto, y íbamos para la selva, ¿no? En ese momento. Entonces le dice al piloto, oye, dame una colita, préstame el volante del avión. Y le prestó el volante, ¿no? En ese momento, Laila, ese señor hizo una mala maniobra y el avión se fue picada, la avioneta se fue picada. Laila, ese fue el Pero espera, susto. espera. Pero que iba contigo delante, o sea, que iba en otra No, avioneta, ¿no? Es que. no. Íbamos Ah, en la no. misma avioneta. El señor Pulido iba sentado en la parte de adelante y yo iba atrás de la avioneta. Eso fue una vez de una experiencia que me marcó. Pero Bueno, es que no lo he entendido, perdóname, Graciano. Si se fue no, a no te pique, tú preocupes, te ibas a pique también. Ibais en la misma avioneta. iba en la misma avioneta, Pero, porque el señor le pidió que le dejara el volante de la avioneta y él iba adelante con el piloto. y tú no Y te él nunca, mataste. no, muchacha, yo, Claro, yo este, sé que estás aquí, pero yo es que siempre pregunto, porque me gusta entenderlo todo. Si ibais los dos sí, en la avioneta y la avioneta se fue a pique, tú estás aquí. pero, pero bueno, porque la estabilizó el piloto. El piloto volvió otra vez a estabilizar la avioneta. Yo creo que Y ahí, también uno de los peores momentos que yo he pasado fue en un avión que yo pensaba que me iba a morir, ¿eh? Y eso es que se pasa mal, de verdad, porque es que piensas que te vas a morir, que vas a muchacha, estrellarte. yo para mí ese Buah. fue el susto más grande de mi vida. Yo dije, no me dio un infarto de casualidad, pero es que yo nunca en mi vida había pensado que, o sea, pudiera ocurrir un fenómeno de ese tipo, pues. Más aún, el piloto le da el timón, ¿no? al, Pero es al que señor estamos y, locos. bueno, y se fue en pique el avión y entonces nos fuimos en Se picada y tomó el vuelo. entonces, cual sangre fría, logró estabilizar esa avioneta. Yo haciendo mis excursiones allá en las Sí, en la zonas selva de, amazónica, ¿no? en esas selvas que son selvas intricadas, donde tu vida está a la buena de Dios. Cualquier tipo de serpiente, cualquier tipo de peligro. Sí. Hay unos bachacos o unas hormigas que se llaman 24 horas. Esas hormigas te logran ponzoñar y muchacha, tienes 24 horas de fiebre. Y si tú logras superar las 24 horas de fiebre, pues te salvas. Y yo un día inocentemente estaba con un palito tocando las hormigas y entonces me dijo uno de los que estaban ahí, mucho, hombre, se me tiró encima. ¿Qué estás haciendo? Yo decía, ay, unas hormigas, no son hormigas, son las hormigas soldados, se llaman hormigas 24 horas, las 24. Y te puedo hablar de mucho de la serpiente, que esa era otra de las cosas que habían allí, o sea, muchas serpientes, yo vi bastantes serpientes, pero yo no las tocaba, yo las dejaba ahí porque ellas no me atacaban. Y una de las cosas que cuando tú vas al lado de un tigrero, que es el piachi o la autoridad, eso me marcó a mí muchísimo más de lo que tú no te imaginas. Porque me dieron una cultura de primera mano del mundo espiritual, del mundo de la trascendencia, de los desarrollos espirituales, de todas esas misiones, yo los llamo como misiones. Entonces, en este libro, sin ánimo de estar haciendo propagandas ahorita en este momento, pero Ya, aquí ya yo, lo sé. yo recogí en este libro encuentros sublimes con los maestros, todas las misiones que yo tuve, mucha parte de las misiones que tuve que vivir,
para seguir contando esta historia. Y yo digo, bueno, si el universo me tiene a mí aquí contando estas historias, es porque ellos me dan a mí el material y me llevan a los lugares para yo contar estas historias. Claro, claro. Y lo que llamamos magia, la magia ancestral siempre ha existido. Esa magia tan maravillosa. Y yo creo que el que realmente está cerca de la verdad es sutil, la verdad es una cosa muy natural, que a veces le pasamos por encima a las revelaciones y no la vemos. No la vemos porque estamos sumidos en un mundo de la forma, en un mundo de las creencias, en un mundo de la falsa creencia, vamos a hablarlo así. Del consumismo. De los falsos valores, y te alejas un poco de la realidad de lo que es el autodesarrollo, del ser, de lo que tú realmente quieres. Y a mí me dijeron, ¿qué quieres tu fama? ¿O quieres verdaderamente conocimiento? Yo le dije, dame conocimiento, porque cuando yo tenga que trascender, eso es lo que me llevo yo en mi memoria. Sí. Y eso es lo más importante. Cuando tú tienes, o sea, yo por ejemplo, tú sabes que yo hice muchas incursiones en España por más de 30 años y mi libro ya próximamente sale. Sí, pero, lo sé. Pero tengo distintos lugares donde he podido estar. Y entonces, en cada lugar que he estado, pues me ha permitido a mí interactuar a nivel de Brasil, tal vez una parte de cerca de todos los Estados Unidos, las experiencias que di para allá, en Argentina, en Colombia, para allá, para Europa, por la parte de Portugal, por la parte de Francia, en la propia España. Entonces, eso te permite a ti, en este recorrido, poderte interactuar pues, con estas cosas tan maravillosas. Entonces, yo a veces decía, bueno, yo vengo de Venezuela para allá, pero es que resulta que tú eres familia mía igual, porque los genes míos son los tuyos, porque tenemos los mismos ancestros comunes. Muchos de nosotros descendemos del pueblo español y todavía tenemos familia con esos lazos que de algún día se mezclaron en ese mestizaje. Pero tenemos nuestra cultura indígena y la cultura, vamos a decir, de color. Esa cultura africana llegó, bueno, esa gente pues, con sus creencias y costumbres que se solaparon a nivel de lo que son las creencias populares. Sí, y la verdad que sí, que todos somos hermanos, que no importa la cultura, el color, la ideología, la religión, sino que importa lo que tú has dicho, el conocimiento, el transmitir el uno al otro, el aprender el uno del otro, las experiencias vividas, compartirlas con los demás. Yo creo que es lo más importante. Claro, y que de alguna manera tú pues te vas enlazando en el orden del conocimiento espiritual, porque realmente eso es lo que te llena y te da. Ahora, desde el punto de vista de la parapsicología, cuando yo estudié la parapsicología, pues para mí el hecho de yo poder tener un bagaje bastante amplio de conocimiento en la experiencia y en la experimentación. Porque, o sea, a mí me decían, bueno, ¿qué quieres tú? ¿Te quedas aquí en este lugar y yo te ayudo a ti con algo económico? ¿O tú vas a cumplir la misión que tienes que cumplir? ¿Qué crees tú? Yo cumplía mi misión. Hombre, está claro. O sea, ¿pero en qué consistía mi misión? Bueno, en las expediciones me pagaban todo, pues. Me sacaban de aquí en una avioneta y cuando yo llegaba allá me trasladaban en una embarcación o me montaban en un helicóptero o andaban caminando, pateando esos lugares, pues, o sea, largas horas en la noche de poder conectarte con esas realidades. Pero amigo, eso es un sueño. A mí yo soy Laila la exploradora, o sea, a mí me encanta irme por ahí y bueno, sueño con la mitad, no, con la 10ª parte de lo que tú has hecho, poder vivirlo yo antes de irme al otro lado. Eso claro. Es maravilloso, sí. Viajar, conocer culturas, conocer mundo, conocer historias, conocer lugares, tener experiencias. Claro, y que cada experiencia de esa, el universo te la da. Tú te la ganas de alguna manera. Y tener una maestra, una guía espiritual. Yo tuve la dicha desde los 6 años de contar con una maestra espiritual que me ayudó y me ha orientado y todavía está viva. Entonces, en este libro, de ese que se llama Encuentros Sublimes con los Maestros, el Negro Miguel, ese fue un personaje del pasado, pero es la memoria genética ancestral
de doña Gregoria, de mi maestra espiritual, cuando ella entraba en los estados de trance y se iba al pasado. Y me narraba el pasado de su entorno, los negros que estaban en esa época, porque dice que se titula El Negro Miguel. ¿En qué entorno se desenvolvía él? Y es interesante porque tú viajas y conoces los maestros, y esos maestros te llegan. O sea, tú vas caminando y te ponen una misión, pues, y siempre me llega. O sea, me dice, mira, tienes que ir a tal lado para hacer esto, y ahí te están esperando. Bueno, pues aquí en España te esperamos cuando puedas venir, Graciano, porque cuando tú vengas para acá, tenemos que hacer un montón de cosas, ¿eh? Claro, Sí, dejar, como dice, ese gusanito de la investigación que esté allí floreciendo y dando fruto, pues. sí. Pero es Oye, real, todo. y hablando de investigación, para poder contarle un poquito a la gente que, bueno, hemos hablado de Venezuela, tú como en todos estos años, hablando de la parte que corresponde a la parapsicología, ¿cuál dirías que ha sido la experiencia que a nivel tanto personal como profesional te ha ayudado a la hora de investigar y te ha marcado como persona? Mira, para mí lo más importante dentro del mundo de la parapsicología, fuera de la fenomenología, fuera de las casas encantadas, de la psicofonía, de la fotografía, de las psicoimágenes, para mí lo más importante es el tema de las regresiones, trabajando con las regresiones, porque creo que es el testimonio más real y tangible que un ser humano pueda tener, porque tú te conviertes en correlator y a la vez testigo presencial de una manifestación de orden de tipo sublime y también de tipo trascendental. ¿Por qué? Porque la persona entró en un estado de hipnosis. ¿Y qué es hipnosis? Hipnosis es entrar en no tiempo, es entrar en tu archivo, es entrar en dimensiones paralelas, es entrar en un mundo que no se descifra a la vez, pero que pasa ese umbral, es el que te trae los testimonios de todo. Entonces, eso para mí ha sido lo más importante, el poder trabajar con las regresiones, pero regresiones desde el punto de vista experimental, no. Solamente regresiones que tienen que ver con el autocrecimiento, el trabajar como un terapeuta, el trabajar de las liberaciones, porque a través de las regresiones se han hecho muchas liberaciones. Sí. Tú has liberado gente de sus creencias, falsas creencias, de los demonios. Le has dado esa oportunidad de poder sacar todo eso que tiene por allá adentro. Y más allá todavía, cuando la hipnosis trabaja como suero de la verdad, entonces son sus verdades. Y lo más importante dentro de ese abanico de posibilidades frente a una regresión, tiene la parte de la terapia y el bien morir, tienes también todo lo que tiene que ver con el autocrecimiento, superaciones de problemas, frustraciones, cualquier tipo de conflicto, o lo que llamamos memorias pasadas, que están enlazadas contigo, con tus ancestros, con el entorno, con el inconsciente colectivo. Y cada experiencia de esa tiene un valor agregado, pero también tiene otra de las vías donde las personas que han sido abducidas, personas que han sido raptadas por seres de vamos a decir, de otras dimensiones o provenientes del espacio exterior, tú también sometes a la persona a ese tipo de regresiones para comprobar y más allá todavía dar el testimonio de su vivencia y lo que le ocurrió. Pero también están las personas que fallecen y regresan y tú las vuelves a llevar a ese umbral del más allá. Sí, entonces mira el abanico tan fascinante que tiene esto. Y te puedo decir que en el mundo hay muchos investigadores que han trillado este tema, a lo mejor con las vidas pasadas, el útero materno, personas que, o sea, en esas mismas regresiones se hacen proyecciones hacia el futuro. Es decir, que existen inteligencias superiores que están viviendo en el futuro y ellas mandan mensajes en tiempo real a este tiempo presente. Entonces, suena paradójico, bueno, pero ¿cómo es eso? Por ejemplo, tú estás a 5 o 6 horas de mi persona, tú estás en mi futuro, yo estoy en el pasado, en el presente mío, pero estoy en tu pasado. Tú estás recibiendo información de mi pasado.
Pero tú estás en el futuro, tú eres un ser del futuro que me puede mandar mensajes. Mira lo que vos, mira Yo lo creo que que haremos un programa más adelante de regresiones y tocaremos solo las regresiones. Algo hemos tocado en el programa, pero sí, nos quedan muchas cosas por tocar y entre otras, hace poquito ya sabes que hemos estado con Luis Merino, que es analista ah, fotográfico, que ah, además es súper profesional. Y también hablamos, Graciano, de que, bueno, tú tienes un montón de fotografías y de historias que compartir con nosotros, así que próximamente a ver si hacemos uno en vídeo, que la gente pueda ver esas fotografías y que tú nos vayas explicando. Pero ya que tocamos el tema, que te he preguntado por parapsicología y me has dicho, pues bueno, que las regresiones para ti es lo que más te ha llenado, por decirlo de alguna manera, ¿alguna fotografía o alguna grabación que te haya impactado más en todos estos años? bueno, sí, está la de mi amiga, esa la enfermera, que me trajo una foto que tomaron en La Guaira, se la tomó su tío, que le provocó tomar, se está tomando una cerveza y le provocó acostarse en un nicho, pues, en Ah, una sí. tumba. Esa para mí ha sido una de las fotografías más impactantes, pues ya atrás hay un ser que aparece en ese momento. Yo creo que te lo mencioné. Para Sí, sí, mí, sí, sí. esa es una de las fotografías. Ah, otra, por cierto, otra amiga va a un centro comercial y se le aparece como un ser aquí adimensional, con unos rasgos al lado de esta persona y ahí está, pues yo tengo esa foto también, donde sí, esa foto también es muy emblemática que me llamó poderosamente la atención. Entonces te llegan esa foto de primera mano que tú dices, bueno, pero entonces las fotografías, vamos a hablar en este orden, aparecen y se dan, ¿no? Como tú tomas una foto y puede aparecer un ser que está allí. Ahora, los seres humanos, o nosotros los investigadores, hay momentos, los fantasmas se le aparecen a lo que ellos quieren. Ojo, Sí. ojo. ¿Cuándo quieren y Ellos, dónde quieren? y cuando quieren, exactamente. Una de las cosas que yo, hay personas que tienen el afán pues, de perseguir los fantasmas y tomarle fotos. Eso no funciona así, mira. Hay una doctora que me mandó una foto en uno de los hospitales de aquí próximos a la ciudad, donde ella es pediatra, ginecobstetra. Y entonces ella salió de la consulta y ve un ser allí al frente de ella, ¿no? Y ella le toma una foto. Y después entra en conciencia y dice, bueno, y empezó a decirle un montón de cosas, ¿no? Y ¡pum! Se les desapareció. Entonces yo llamé a esa doctora me puse en contacto con ella. Ella está, entonces le dije, la doctora Katy, le dije, mire doctora, cuénteme de su experiencia. Me dijo, sí, pero yo agarré y le cogí miedo, ya no quería, pero me mandó la foto, yo la tengo. ¿A que hizo una Esa foto, foto? sí, le hice una foto al ser que estaba allí, pues entonces yo le decía, no, es que parece, para mí parece más bien una cocinera, no sé, un alguien con una bata. Me dijo, no, ese era como un médico, porque supuestamente era un médico que había muerto y aparecía ahí en ese servicio de medicina. Entonces, mira, tú dices, bueno, yo voy haciendo las observaciones, yo voy buscando las informaciones de primera mano y te la van dando de las cosas que tú vas sacando. Pero la parapsicología tiene distintas, vamos a decir, distintas vertientes, Rama, sí. Ujú. sí, distintas ramas, pero tú le echas mano a lo que esté más cerca. Pero, ojo, cuando yo siempre toda mi vida le digo a la gente que yo veo una película 50 veces porque me gusta, que se llama Van Helsing, el cazador de monstruos. Y a veces, a mí, mira, yo la veo 50 veces y 50 veces la veo. Porque, aunque tú no lo creas, Laila, hubo una época en que yo andaba con un morral y dentro de mi morral cargaba un ramillete de ajo, un martillito, una estaca, un crucifijo, agua bendita y sal. ¿Qué dices tú? Sí, yo ¡Ay! por eso es que yo me sentí identificado con ese personaje, porque a mí me llamaban, me decían, mira que hay una posesión en tal lugar a las 12 de la noche. Y salía yo así con mi Biblia y salía con mi morralito y todos los implementos que tenía para yo luchar en ese exorcismo que tenía que hacer, con esas posesiones. Entonces yo me iba para allá y entonces, bueno, tenía experiencias bien interesantes donde hubo una vez uno que tenía una posesión y entonces yo le digo, en el nombre de San Miguel el Arcángel te mando a desalojar.
yo soy San Miguel, y se burlaba, Perdona que me ría. se burlaba de mí, Laila. Bueno, Dios no mío. giraba la cabeza ni me escupía, pero sí, me tocó muchos temas, sobre todo en los rituales. Tengo un amigo que es mago, que yo lo asistí en un ritual, y entonces después decían que tanto él como yo, y que éramos magos negros y levitábamos y hacíamos brujería y volábamos. En el colectivo nos veían hacer nosotros. Nos Queríate veían, fama, queríate fama. Ay, madre mía. sí, entonces en el colectivo nos veían así, pues. Entonces yo en ese personaje me vi reflejado, donde fuimos a entierros, fuimos a las posesiones, y te cuento que, bueno, sí, pasaban cosas espeluznantes, que tú dices, bueno, si yo lo filmo o yo veo, puedo sacar de aquí, son relatos importantes e interesantes, pero que ese es el mundo de la parapsicología, de la investigación cuerpo a cuerpo. Sí. Para la época yo no tenía cámaras, o sea, tal vez disponía de un grabador, pero sí disponía a otra cosa. Hubo A ver. una época donde me llamaban, mira, chupacabra, yo salía con mi morral, pan, y me trasladaba para allá. Que los conejos están muertos, que mataron los conejos, que los perros le Ya, sacaron las vísceras. chupacabra. Sí, entonces nosotros, mi amiga Lourdes y yo, que ella es de origen canario, me decía, Alexi, tenemos un caso, vamos para allá, para tal lado, el chupacabra está por allá Pero arriba. eso está chulo, ¿eh? Eso está chulo, sí, sí. Sí, Que te entonces, llamen y cuenten contigo para las cosas y la verdad que, hombre, vas del tirón. Es que no te lo piensas, sí. entonces eso es emocionante porque tú Mm. realmente te sientes vivo. Mira, yo soy protector de los animales, aunque tú no lo creas. ¿Cómo que no lo Yo, voy a creer? Pues claro. yo hacía rescate de animalitos. A mí me traían cualquier animal y yo los inyectaba, yo los curaba, yo los liberaba. Y un día, por cierto, por contarte una historia, un perro satánico que supuestamente tenía una posesión, entonces quedó atrapado en un lugar y le ponían antorchas, ¿no? Porque decían que era un perro posesionado. Pobrecito. Yo llegué, Laila, y me le acerqué al animalito, lo tenían amarrado, y entonces lo iban a linchar. Yo agarré, con el cariño del mundo, agarré el animalito, me le acerqué, no me atacó, lo agarré, lo solté y se fue. Ya, es que para los animales hay que tener mano, pero bueno, ese es otro tema, Graciano, porque si entramos ya a hablar de los animales. Sí, pero en las Sí, sí, sí. posesiones, era lo que te quería decir, que las posesiones, hasta en los animales. Entonces, en ese folclore popular de las creencias, tú te tenías que enfrentar mucho a todos estos temas, las brujas, por ejemplo, a las brujas negras. Cuando fuimos a cazar brujas también, eso es otra historia. Oye, Entonces, no me has hablado de las transmutaciones de las brujas, porque antes de irnos podrías tocarlo un poquito antes de marcharnos. sí, mira, en Venezuela eh, hay dos formas de creencia para el tema de las brujas. Bueno, pero te va a parecer curioso lo que te voy a decir. Tú tienes que agarrar unas revelaciones que dieron en las montañas, lo que practican el misticismo y la alta magia, es que lastimosamente tienes que agarrar un gato negro y sacrificarlo. Eso dices en la tradición popular allí en Venezuela. Sí, sí, aquí en Venezuela. Tienes que agarrar un gato negro y sacrificarlo. Entonces, Uf, vamos a decir, del ramillete de los huesos, cada hueso de eso tienes que irte poniendo debajo del paladar. Porque uno de esos huesos te va a hacer invisible y te va a ayudar también a transmutar tu materia. Entonces, con ese hueso te gozas del manto de la invisibilidad, te haces invisible. invisibilidad. Ajá, invisibilidad. Pero también te dota de ciertos poderes para tú manejar los elementos de la naturaleza. Entonces, hay oraciones, hay conjuros que te ayudan a ti a convertirte en una bruja o brujo. Ojo, bruja o brujo. Otra de las cosas, mi abuelo me contó que en eso había una señora que lo invitó una vez a su casa. Él llegó, cuando él llegó, la señora estaba en pleno ritual. La señora estaba totalmente desnuda, acostada en forma de cruz. Ajá. Ya había hecho el ritual. Y mi abuelo me contó que de la boca de esa señora salió un pájaro negro.
Entonces, cuando hablamos de esa transmutación, estamos hablando de un cuerpo energético que sale a través de ese ser o de ese aliento de la persona, se condensa en una forma de energía y se transforma en un pájaro negro. Ese pájaro negro va a ciertos determinados lugares. Hay gente que es experta cazándola. Y entonces hay ciertas plantas, hay ciertas, vamos a decir, mañas que utilizan la gente en el folclore popular, que utilizan, por ejemplo, un interior de una persona, una tijera en cruz, unos granos de mostaza, una matica que se llama altamisa, y entonces agarran a las brujas, las cuerean, le echan mostaza, la inmovilizan, le dan una pela y después sueltan el pájaro, el pajarraco. Al día siguiente, de las personas del pueblo, de las mujeres o hombres que hayan recibido golpes o tengan moretón, ese era el brujo del pueblo. Entonces lo identificaban. Pero mira tú. Pero, ajá, dime. sí, no, me refiero que todo esto es una leyenda, ¿no? O sea, quiero decir, a ver, no, supongo que habrá gente que lo habrá hecho, ¿no? Porque si está hablando de las transmutaciones de las brujas, pero es una creencia que yo, por ejemplo, no, o sea, no asociaría a las brujas modernas, por llamarlo de alguna manera, cuando los gatos negros, supuestamente un gato negro es, digamos, o sea, es maravilloso, ¿no? Para una persona de por sí y para una bruja más, ¿no? No sé. Sí, pero en esos rituales de magia, cuando tú realmente quieres trascender, te tienes que sacrificar un animal de esos para encontrar el ser invisible, pero también tener poderes. Entonces, recurres a una serie, digamos, de elementos que se utilizan para los rituales. En el Ávila, por ejemplo, yo entrevisté a una señora Ajá. que sus hijas estudiaban medicina, que es una de las universidades prestigiosas, y ella me cuenta que al frente había una señora que era curiosa, que curaba las mordeduras de serpiente, pero que a su vez también esa señora la veían que se transformaba en un pájaro negro y salía a volar por todos los alrededores del lugar del entorno del pueblo. Eso tiene un par de años que yo recogí ese relato. Y yo conocí a la señora de las hijas. Madre mía. Bueno, es que relatos y testimonios y leyendas y historias hay muchísimas, pero vamos, yo lo de las transmutaciones de las brujas me ha dejado un poco así como descolocada, la verdad, Graciano. Sí, no, y te voy a decir algo. Todavía hoy día en Venezuela, en muchos lugares de Venezuela, siguen apareciendo las brujas. Yo he tenido gente hacia el oriente del país, donde esos lugares remotos, de los pueblos remotos, todavía existen los fantasmas y todavía existen las leyendas y todavía existen las brujas, las transmutaciones de las brujas. Pero nosotros tenemos un punto muy común también. Acuérdate que toda esa gente del pasado, cuando vino la Santa Inquisición, sí. Muchos de ellos fueron expulsados, muchos de ellos huyeron a otras latitudes. Sí, y muchos huyeron a muchas latitudes. Mucha de la cultura canaria llegó a Venezuela. Y cuando yo investigo la cultura canaria, hay una alta correlación en las creencias de las brujas de las Canarias con las brujas de aquí de Venezuela. Entonces, yo consigo que muchos de esos saberes vienen también de allá de España. Sí, yo creo que en todos lados hay historias de este tipo, pero también es verdad, creo, Graciano, que en cada país se vive de una manera diferente, ¿no? Como que la cultura y las leyendas es diferente, a lo mejor en Venezuela, a lo mejor en Brasil, en Colombia, en Argentina, no sé, como que las culturas son diferentes y lo ven todo de otra manera. Mira, te voy a decir algo. Hay un punto común en cuanto a las creencias. Pues yo estuve profundizando en el vudú y estuve profundizando en la macumba y estuve profundizando en la santería y estuve profundizando en todos esos saberes. Entonces siempre hay un denominador común. El cuerpo humano que funge como instrumento para transportación. El cuerpo humano, la mente, el espíritu y la psique como elementos potenciadores para lograr efectos de cualquier naturaleza. Entonces, en todas esas religiones, vamos a hablarlo como religión, hay puntos comunes. Pero cada uno de ellos, por ejemplo, la macumba maneja la rama positiva y negativa, el candomblé o la ubanda, o la misma santería, la palería. O sea, ¿entiendes? Cada uno de ellos
pero tienes esa bondad, esa dicha de haber incursionado en esos mundos y tener la dicha de recibir iniciaciones en esos mundos también. Sí. Bueno, Graciano, maravilloso todo. De todas maneras tenemos pendiente varios temas, entre ellos la montaña roja, que lo vamos a dejar ahí en el aire, que pronto haremos un programa de la montaña roja para que todos los oyentes estén pendientes, porque además Graciano ha estado allí y tiene mucho que contarnos. Y Graciano, sin más, decirte que muchísimas gracias, que ha sido todo súper interesante, que tienes muchas vivencias y muchas cosas para compartir y que, bueno, que te esperamos pronto por aquí. Bueno, Laila, pues nada, yo siempre estaré colaborando con esa gran investigadora que también está de ese lado. Y que a mí me queda mucho todavía. Acabo de empezar como el que dice, pero bueno, a seguir luchando. Pero has demostrado en tan cortico tiempo que tienes un gran potencial de trabajo y eso es lo más importante y que eso es lo que te hace brillar en todas tus entrevistas, que son mundiales, tremenda narradora, periodista, investigadora, mística, esotérica, y no paro de decir tantas cosas. Yo también te quiero, amigo. Muchas gracias. Porque te lo agradezco por la invitación y para todos esos radios escucha que bueno, de que vuelan. Bueno, gracias y bueno, gracias a todos los que están ahí detrás, porque esto realmente, yo lo digo siempre, es un sueño. Comenzó poquito a poco y somos una gran familia y yo estoy súper feliz. Y bueno, a seguir aprendiendo, a seguir avanzando, que como digo siempre, todos tenemos muchísimo que aprender, mucho que aprender, todos tenemos algo que aportar, todos llevemos más tiempo, menos tiempo, y muchísimo que compartir, que además un oyente me lo agregó un día a la frase, y desde entonces siempre lo digo porque es verdad, yo creo que lo más bonito de todo esto es compartir. Sí, y fíjate, el universo te va a dar lo que tú necesitas, no te va a dar más de lo que tú no necesitas. Y te va a quitar la gente que no te sume a tu lado. Eso es lo importante. Exacto. Bueno, Graciano, pues un beso muy grande para todos los que estáis ahí detrás escuchando y un beso muy grande hasta Venezuela para ti también, Graciano, y muchísimas gracias. Gracias por el apoyo y por el momento que me acabas de dar. Bendiciones para todos. Chao, buenas noches a todos. Nos vemos la semana que viene en el próximo programa y estar atentos porque vienen muchísimas novedades. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí cada semana apoyándonos, amigos y colaboradores del programa, a todas las radios online, radios asociadas y plataformas online, y en especial a las personas que ahora son fans apoyando en la plataforma de iVoox. Para mí es súper importante, la verdad que ha sido emocionante recibir esta ayuda y por supuesto agradecida. Muchísimas gracias de todo corazón. Recordaros que podéis seguirnos en las plataformas de iVoox, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Twitch como La Séptima Puerta, sustituyendo las Cs por un 7, y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com. Sustituir siempre las Cs por un 7 para encontrarnos. Muy buenas noches a todos y que tengáis una estupenda semana. Liz Tarot y el Feed Nature patrocinan este programa. Muchísimas gracias. Liz Tarot patrocina La Séptima Puerta. Consultas de tarot terapéutico con Liz Tarot. Sus sesiones de tarot se enfocan en el crecimiento personal y el empoderamiento de tu vida. Liz Tarot es una profesional de los métodos alternativos del tarot, experta en tarot terapéutico y evolutivo. Sus consultas de tarot para el crecimiento personal y espiritual te ayudarán y aconsejarán cómo salir del estancamiento, trabajando tu parte interna para seguir evolucionando. También hace lecturas de tarot adivinatorio, así puedes ampliar tus posibilidades sobre todo lo que te preocupa. Puedes ponerte en contacto con ella por Instagram en Liz Tarot o a través del correo electrónico liztarot@gmail.com. También puedes pedir información en el teléfono 622 59 96 13. Liz Tarot patrocina este programa. El Feed Nature patrocina este programa. Velas aromáticas artesanas con cera de soja y aceites esenciales, esencias o brumas, en cualquier formato, únicas, decoradas con o sin color, personalizadas. El Feed Nature, velas que gracias a los aceites ayudan aromáticamente
a los estados emocionales. También se pueden pedir para trabajo esotérico. Podéis contactar con el Cid Natur en Instagram como el Cid Natur y en Facebook como Ruth Humanes Cabezudo. El Cid Natur patrocina este programa.